Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo hoy desde Miami. Es miércoles, mayo 6. Y bueno, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes hablando de moda responsable. Hoy tenemos varios temas que vamos a tocar, entre ellos la bancarrota que J. Crew aplicó, que está en todos los medios ahorita, pero bueno, obviamente nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la moda responsable. Vamos a dar un update de cómo está la situación en Bangladesh, que ya hemos hablado de las circunstancias de los trabajadores, de las fábricas allá, qué ha pasado con todas estas empresas que han pagado, que no han pagado. Vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a hablar de las marcas verdes, las marcas éticas, qué ventajas están teniendo ahorita sobre las grandes marcas y las grandes industrias, empresas que venden ropa. Vamos a platicar un poco de cuáles son sus ventajas. Y también de la Fundación Ellen MacArthur, que tienen una iniciativa que habla que trata de hacer jeans mezclilla de una manera más responsable y que se le han unido algunas marcas. Entonces vamos a empezar con J. Crew y esta aplicación que hicieron para bancarrota este lunes. Bueno, vamos a dar un poquito de background, de dónde viene la palabra bancarrota, ¿no? Esto es una palabra italiana que se dice banca rota, rota con doble T, que significa un banco que está roto. Se dice que los banqueros hace muchísimos años trabajaban en sus bancas de madera y cuando no cumplían con sus deudas, esas bancas se rompían. Entonces por eso de ahí viene el término de bancarrota. Claro que esto es posiblemente una leyenda, entonces es difícil de comprobarlo. Eh, el concepto de bancarrota no existía en el principio de los tiempos. Estamos hablando desde la antigua Grecia, ¿no? Como sucedía en ese entonces, era que cuando una persona se hacía de una deuda, se llamaba bond labor, slavery. Esto quería decir que los retenían. Haz de cuenta, tú debes y entonces te retenían a ti o a la esposa o a los hijos o a los sirvientes por un periodo de 5 años hasta que pagaran esa deuda. Entonces, de esta manera se empezó el concepto de pagar las deudas. Eh, Pasaron los años y en 1542 ya se constituyó el Estatuto de Quiebras en Inglaterra, que se refería a la insolvencia o a la quiebra. Y entonces aquí ya se hablaba de un sistema de reestructuración, ¿no?, de las deudas. También en el imperio de Mongolia de Genghis Khan se daba hasta a la pena de muerte, se podía llegar si se declaraba en bancarrota una persona más de 3 veces. A la tercera vez ya, pena de muerte. También hay fracasos de naciones, por ejemplo, que no pueden cumplir con sus pagos de bonos, y se ha visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, el rey Felipe II de España declaró 4 bancarrotas estatales: 1557, 1560, 1575 y 1596. Dice que aunque el desarrollo de los mercados internacionales de capital era bastante limitado antes de 1800, todavía se catalogan varios incumplimientos de naciones. Por ejemplo, se registra Francia, Portugal, Prusia, España y otras regiones de ciudades-estados en Italia. Y al borde de Europa tenemos Egipto, Rusia, Turquía, que también tienen historias de incumplimiento crónico.
Comento esto porque hay diferentes tipos de aplicar por bancarrota y vamos a ver cuál es la diferencia que hace importante lo que vamos a comentar de J. Crew, ¿no? Entonces, ya en el código de bancarrota de Estados Unidos, se llaman capítulos, hay varios capítulos por los que se puede aplicar a bancarrota. Entonces, los capítulos que aplican a personas, a individuos, son el capítulo 7 o 13, que depende de la situación de cada persona, el capítulo que apliquen. Por otro lado está el capítulo que aplica a los municipios, esto es ciudades, pueblos, aldeas, distritos fiscales, servicio público en las municipalidades. Y esto es el capítulo 9, que sirve para que se reorganicen. Las empresas, que es lo que nos toca, hay dos capítulos distintos a los que pueden aplicar, que es el capítulo 7, que es para liquidar todas sus deudas, y el capítulo 11, que es para reorganizar. Y luego el capítulo 12, que brinda alivio a los agricultores y los pescadores, que son empresas más pequeñas o tal vez familiares. Y el capítulo 15, que involucra a las partes de más de un país. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir con el capítulo 11, que es por el que aplicó J. Crew. Y entonces, hay una cosa interesante porque varios medios de comunicación han estado publicando que se hizo la petición, la aplicación, pero lo están ligando a la pandemia. En realidad J. Crew ya estaba muy endeudado desde antes. Claro que la situación de la pandemia no ha ayudado, como no ha ayudado a muchos, como podemos reconocer que hay una crisis a nivel global, pero hay que tener mucho cuidado porque no es que por la pandemia se hayan ido a bancarrota, ¿ok? Solamente la manera correcta de referirse, porque si no lo han leído se lo van a encontrar, es que durante la pandemia se fueron a bancarrota, no gracias a la pandemia. Repito, la pandemia no ha ayudado, pero hay una diferencia ahí un poquito delicada. Estamos hablando de que J. Crew tiene una deuda de entre 1 y 10 billones de dólares. Entonces, esto quiere decir que le debe a más de 25,000 acreedores según la declaración de bancarrota. Entonces, al aplicar por el capítulo 11, esto significa que va a reestructurar todas sus deudas. Y también esto significa, que es muy importante, que no van a cerrar sus tiendas, ¿ok? Se está esperando que a la hora que el bloqueo causado por la crisis global se aliviane tantito, bueno, van a abrir otra vez sus tiendas, pero hay una compañía que arrienda todas estas tiendas, ¿no?, que J. Crew tiene. Entonces, como parte de esta reestructuración, se va a tratar de que haya un alivio por parte de esta compañía arrendadora para ver cómo se pueden manejar las rentas. Entonces, esto significa que a lo mejor algunas tiendas ya no pueden abrir, pero ojo, no es que vaya a cerrar para siempre, es simplemente reestructuración de deudas. Entonces, vamos a comentar cuál es la parte que nos toca explorar un poco más por nuestro tema, que es la moda responsable. Una vez más estamos viendo que los débiles son los que están nuevamente dejados desprotegidos por las leyes norteamericanas de bancarrota. ¿Qué quiere decir esto? Las fábricas que están subcontratadas, no son empleados formales, no son los locales, no es la estructura que tiene J. Crew aquí en Estados Unidos. Estas fábricas son dejadas al último a la hora de reestructurar esa deuda. Entonces, posiblemente ellos nunca vean esos pagos de parte de la compañía, ¿no? El lunes, mayo 1, Mostafis Udin, que es el director general de Denim Expert Limited,
y el fundador de Bangladesh Denim Export y Bangladesh Apparel Exchange, dio un comunicado en el que dice que las cosas deben de hacerse de una manera diferente. Los ponen a ellos en una situación muy precaria porque ellos quieren tener estos clientes como J. Crew, la semana pasada hablábamos de Walmart, ellos quieren tener, ¿no?, como parte de sus clientes estas grandísimas compañías porque las órdenes son bastante significantes, pero pues a la hora que hay una reestructuración, los dejan al último si es que llegan a ver en algún momento estos pagos. Y lo que él expresa es que si una compañía ya está en bancarrota o en una situación así de deuda tan grande, ¿por qué se le vuelve a dar la oportunidad cuando ya su modelo falló? Y entonces, ¿qué pasa con estas fábricas del otro lado del mundo que se podría decir que tienen la opción de rechazar esos contratos nuevamente, pero en realidad pues no tienen mucha opción porque de esto se trata su industria casi entera? Comentábamos la semana pasada que el 70% de la industria que exporta Bangladesh es industria textil, entonces pues en realidad mucha opción no tienen. Entonces les voy a leer una parte de esa declaración que hizo, que dice: tiene que haber una mejor manera que esta. Entiendo el tema de la bancarrota y aprecio que tengamos que crear un clima donde los empresarios estén preparados para correr riesgos, pero hay una gran diferencia entre el emprendedurismo genuino y la toma de riesgos y clasificar el oportunismo o las personas que juegan con el sistema. ¿Ok? Entonces, una vez más, es tema delicado, es tema que es bastante más profundo de lo que se los estoy platicando, pero nuevamente vemos que los más débiles y los que más necesitan pues terminan siendo los más afectados en crisis así. También quiero mencionar que J. Crew tiene mucha literatura en su website acerca de sostenibilidad, del empoderamiento de trabajadores, energía renovable, reciclaje de agua, etcétera. Entonces, ese tema sí es algo que más adelante vamos a explorar para poder ver qué tanto están cumpliendo, qué tanto están llevando a cabo todas estas prácticas, porque no es suficiente solamente decirlo, realmente hay que ver hasta dónde llega todo esto, toda esta literatura, que no se quede solo en literatura.